Lo que se desarrolla a continuación tiene que ver con una propuesta para discutir sobre la estrategia para el desarrollo del nodo 3 de ordenamiento predial. En primer lugar, ponernos de acuerdo en algunos conceptos. ¿Qué es ordenar un predio? Se entiende que en el ordenamiento del predio, por un lado están los usos que se desean desarrollar, por otro lado está la receptividad del predio para los diferentes usos, y por otro lado está la gestión de esos usos de una manera sustentable, en las dimensiones ambiental, social y económica. Esa articulación sería un poco el ordenamiento que se busca. Un punto importante es que el procedimiento para ordenar no es exhaustivo, es decir, que cualquier propuesta que uno haga sobre el ordenamiento, los pasos y demás, no van a terminar de cerrar el proceso de ordenamiento. No hay una receta para esto. No se desarrolla el proceso completo. A partir de lo que uno llama ordenamiento, solamente es posible llegar hasta cierto punto. El procedimiento que uno aplica para ordenar lo que permite es construir una imagen auxiliar operativa del predio. O sea, una imagen porque es algo que se elabora a partir de la realidad, es auxiliar porque no es exhaustiva, como decíamos antes, sino que ayuda a darle forma a la gestión del predio, y es operativa porque está orientada precisamente a resolver cuestiones que tienen que ver con la operación del sistema predial. A partir de la visualización, de esta visualización que se hace de la imagen operativa, el ordenamiento puede tomar distintas formas y dependerá de la perspectiva particular de cada responsable del ordenamiento. O sea, no hay un solo camino que se puede seguir en el ordenamiento, pero sí hay un punto de partida, una base común, a partir de la cual se pueden seguir diferentes direcciones. Hay una primera parte del ordenamiento que tiene que ver con la representación espacial de distintos aspectos que se consideran que son importantes y que se van a ver después. Y hay una segunda parte del ordenamiento que es ya de índole económica y administrativa. Con respecto a la primera parte del ordenamiento predial, que llamamos zonificación del predio, también hay una serie de conceptos que es importante tenerlos presentes. Todo este proceso de zonificación empieza con la definición de los usos que se pretende dar. Cuando uno habla de uso, habla de una categoría general. Por ejemplo, un uso podría ser el uso agrícola en términos generales, ganadero, un uso doméstico, un uso recreativo. A partir de cada uno de los usos es posible identificar un subuso. El subuso ocurre dentro de un uso y es una categoría que se propone porque tiene requerimientos particulares dentro del uso. Es decir, dentro de lo que es uso ganadero, un subuso podría llegar a ser la ganadería lechera. La ganadería lechera tiene una serie de requerimientos que la diferencia al subuso lechero de otro subuso ganadero como puede llegar a ser la producción de carne. El paso que sigue, una vez identificados los subusos, es identificar cuáles son los requerimientos funcionales que tiene un subuso, es decir, qué se requiere, desde qué aspectos son importantes para que un subuso, por ejemplo la lechería, funcione. Un requerimiento funcional del subuso lechero es la sanidad. Posteriormente, una vez definidos los requerimientos funcionales, viene la representación espacial de los requerimientos funcionales en diferentes zonas de aptitud. Se entiende que un requerimiento funcional cualquiera, por ejemplo, la sanidad dentro del subuso lechero, dentro de lo que es el predio, va a tener áreas que son más apropiadas o menos apropiadas precisamente para la cuestión sanitaria. Entonces, el cuarto paso dentro de la zonificación es la representación espacial de los requerimientos para definir zonas de aptitud. El producto de todo lo anterior es la definición de lo que son las áreas aptas, medianamente aptas y no aptas para los requerimientos funcionales de cada uso considerado. Un uso cualquiera, el uso lechero,
puede tener 5 o 6 requerimientos funcionales. Uno puede ser requerimiento de alimentación, otro puede ser el requerimiento sanitario, otro puede ser el requerimiento de obtención de producto, y así. Cada uno de esos requerimientos, dentro de lo que es el espacio predial, va a tener áreas que son más o menos aptas. Entonces, el producto que se busca es definir esas áreas. Sobre esto, posteriormente, se aplica un análisis económico-administrativo que, en última instancia, a lo que apunta es a evaluar, en términos económicos, la viabilidad de lo que un uso requeriría para poder desarrollarse. Con respecto al nodo 3, entendemos que hay una serie de casos que pueden llegar a presentarse. Puede llegar a presentarse el caso de un predio que esté ordenado, de un predio que, estando ordenado, tiene que reordenarse porque por ahí se quiere incorporar usos diferentes de los existentes u otros problemas, y podemos tener también el caso de un predio que está desordenado. Con respecto a un predio ordenado, se entiende que el predio ordenado implica un enfoque distinto de lo que pueden llegar a ser otras situaciones de ordenamiento predial. Para un predio ordenado, lo primero que se propone es tipificar el sistema predial. Tipificar el sistema predial es importante para poder aplicar un protocolo, al que se va a hacer referencia a continuación. El segundo paso, después de tipificar el sistema predial, es definir, es precisar por qué se considera que ese predio está ordenado. Responder a la pregunta de por qué está ordenado el predio implica definir cuáles son los parámetros que permiten evaluar el orden y a partir de qué variables se evalúan los parámetros. Es decir, cuando se dice que un predio está ordenado, cuáles son los parámetros a los que se le da prioridad para poder hacer esa afirmación de que está ordenado. Y para cada uno de los parámetros, cuáles serían las variables que se considerarían para poder establecer el orden. Se entiende que esta definición de los parámetros y de las variables debería resolverse en consulta con los responsables administrativos de cada predio. El producto sería la elaboración de un protocolo de ordenamiento para el tipo de sistema predial. Es decir, se entiende que si tenemos la oportunidad de trabajar con un predio ordenado en el nodo 3, lo rico de esta experiencia puede llegar a ser identificar qué es lo que se tuvo en cuenta cuando a ese predio se le dio el orden que uno aprecia que medianamente funciona, cómo se fue desarrollando el proceso, qué cosas los responsables de la gestión del predio priorizan cuando tienen que ir ajustando el funcionamiento del sistema predial. A partir de ese análisis de un caso ordenado, lo que uno entiende es que podría llegar a sacarse como una especie de generalización de la forma en la que se ordena ese tipo de predio y que ese procedimiento general, uno, lógicamente con limitaciones, podría llegar a aplicarlo a otros predios que pertenecen al mismo tipo del que se obtuvo el protocolo. Cuando hablamos de tipificar el sistema predial, no estamos hablando de una tipificación exhaustiva y con todo lo que debería incluirse para la tipificación, sino una tipificación de tipo general, gruesa, que medianamente nos permita extrapolar el protocolo que se desarrolla después. Este esquema resume lo que acabo de decir. Hay un predio ordenado, se desarrolla una tipología predial, a partir de los criterios de ordenamiento se desarrolla un protocolo y este protocolo es posible que se pueda aplicar a predios precisamente de tipología similar. En el caso de los predios que están ordenados y que de alguna manera quieren reordenarse, lo que se plantea es que van a existir una serie de usos que se decide implementar en un predio. Por ejemplo, puede ser un predio agrícola al que se le quiere incorporar un uso doméstico, porque de alguna manera se quiere valorizar el sistema predial pensando en la posibilidad de
en algún momento poder venderlo para gente que quiera de alguna manera habitarlo y quiera tener una buena calidad de vida en ese lugar. Estamos suponiendo un predio que está ordenado para la producción, pero que no tiene buenas condiciones de habitabilidad. Entonces, si queremos ordenarlo o reordenarlo para un uso doméstico, hay una serie de cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta. O bien, si se lo quiere potenciar para el desarrollo de una actividad agroturística, por ejemplo, bueno, lo mismo, habría que reordenarlo de alguna manera. Entonces, una vez definidos los usos, agrícola, doméstico, turístico, lo que uno debería definir es qué funciones se requiere considerar para un uso, para el uso doméstico. Cuando un predio está ordenado para un uso doméstico, ¿cuáles son las funciones que uno tendría que tener en cuenta para que ese uso doméstico sea apropiado? Bueno, por ejemplo, un requerimiento sería el espacio de habitación propiamente dicho. Otro requerimiento para ese uso doméstico serían los espacios de esparcimiento. Otro requerimiento sería el requerimiento de facilidad de acceso para el movimiento de la familia, bueno, cuestiones por el estilo. Para cada uno de esas funciones, ¿qué aspectos espaciales deberían tenerse en cuenta para definir la receptividad predial para un uso? Es decir, cuando estamos identificando las funciones de un uso, la pregunta es, ¿estas funciones que se están definiendo para un uso se pueden representar en el espacio del predio para poder ver cuáles son las zonas mejores o peores para ese requerimiento funcional? Con este procedimiento se van a definir áreas de distinta aptitud para un uso. Se pueden llegar a definir los requerimientos económicos para la instalación del uso y se puede realizar una estimación de la rentabilidad que tendría el desarrollo de esa actividad de un uso o de otro o de una combinación de usos. Cuando se consideran varios usos es posible que aparezcan antagonismos y sinergias que habrá que ver de qué manera se las compatibilizan o aprovechan. Bueno, esto que acabo de desarrollar es un primer borrador que hemos discutido con María Isabel, o lo hemos comenzado a charlar, con Miguel lo hemos tocado un poquito, y sobre el que lo que se espera es que lo enriquezcamos y lo sigamos desarrollando.